Gloria a Dios. Tomen asiento, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor bendiga también a mis queridos hermanos y hermanas que están en sus casas a esta hora. Hay muchos hermanos que nos están escuchando y nos están viendo desde sus casas. Pero qué bueno que también ahora están ustedes aquí. No solamente están en sus casas, sino que también están aquí en la casa del Señor. Así es que damos gracias al Señor porque Dios es bueno, es misericordioso y es fiel, que nos ha dado la oportunidad. Saben, hermanos, las cosas a los hijos de Dios no le ocurren por azar. Todo tiene un propósito en la voluntad de nuestro Dios. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo creo que usted y yo tenemos que hacernos la pregunta: Señor, si nada de lo que sucede no tiene sentido para la vida de tus hijos, ¿qué propósito has tenido tú para mi vida en este año 8 meses que no nos hemos reunido? Que me he tenido que quedar en casa, que he tenido que asistir a la iglesia solo de manera virtual. ¿Cuál es el propósito, Señor, que has tenido tú para mi vida? Y yo me haría una pregunta más. El hombre y la mujer que dejó de venir al templo el 15 de marzo del 2020 y el hombre que soy ahora, espiritualmente hablando, he crecido yo. Soy un mejor cristiano que el que era hasta el domingo 15 de marzo del 2020. ¿Será que este año 8 meses o 6 meses me ha enfriado? ¿Me ha alejado del Señor? ¿Me ha apartado del pueblo de Dios? Si yo tuviera que evaluarme espiritualmente hablando, ¿cómo podría evaluarme en estos meses? Aquí tenemos hermanos que son docentes y ellos tienen muy clara la película de la condición de los estudiantes desde el mes de marzo del año 2020 hasta hoy. Ellos dicen que los estudiantes han aprendido poco, porque no es lo mismo enseñarle a un estudiante en el aula, allí de manera presencial, que enseñarle de manera virtual en su casa. Cuando algunos no se pueden conectar, otros no tienen cobertura de internet, otros no tienen equipos para entrar al aula. Entonces podemos decir que el nivel pedagógico de los estudiantes no ha sido bueno. ¿Y cómo ha sido nuestro nivel espiritual? Hagámonos esa pregunta también. No hemos venido al templo desde marzo del 2020. ¿Cómo está nuestro nivel espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual en estos 18 meses que no hemos estado reunidos con los hermanos? Yo creo que eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Cada uno lo tiene que hacer. Pero por 1 año 8 meses los niños no se han puesto uniforme. No han tomado la mochila para ir al colegio. Hay algunos que no lo han hecho, otros sí lo han hecho presencial y han ido, comenzaron a ir antes de las vacaciones del segundo semestre. Pero sabemos que la evaluación docente nos dirá que los aprendizajes han decrecido. Han tenido que priorizar el currículum y todo lo que ha sido materia normal los niños no la han recibido. Pero traigamos esto a nuestra vida espiritual nosotros ahora. Escuchábamos la palabra del Señor un domingo por semana. También veníamos al estudio bíblico, nos juntábamos en la parte alta y aquí en el culto familiar. Teníamos una rutina habitual de exponerse a la palabra y a la comunión. Y eso no ha sucedido por muchos meses. Creo que hay una tarea ahí de evaluarse, de autoevaluarse cada uno de nosotros. Hablemos de la vida espiritual entonces. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Hay un texto ahí en Hechos de los Apóstoles que yo quiero compartir con ustedes y me gustaría usar esta figura, porque es solo una figura.
de la vida espiritual de cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas. Dice la palabra del Señor en Hechos 28. Hechos capítulo 28, verso número 2. Dice así: el apóstol Pablo es la persona que está en este texto. Los nativos nos trataron muy bien a todos, dice Hechos 28, 2. Y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Voy a leer otra vez el texto. Los nativos nos trataron muy bien a todos. Y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a hablar acerca de este texto, mis queridos hermanos. Esto ocurrió en una isla, y el nombre de esa isla es la isla de Malta. Ese es el nombre de la isla donde ocurrió este acontecimiento. Acaban de naufragar en el barco que iba rumbo a Roma, en el que iba el apóstol Pablo. Han naufragado, hermanos, y llegaron a esa isla porque el barco naufragó. Pero lo que relata el texto aquí es que hubo una muy buena disposición de ayudar a las personas que habían naufragado. El texto lo está diciendo así, pero ¿saben lo que va a venir como resultado de eso? Es que las personas que viven en la isla de Malta van a poder oír el evangelio de Jesucristo por medio de la boca del apóstol Pablo. Esa buena acción que tuvieron de acoger a los náufragos se va a ver recompensada, porque el apóstol Pablo les va a predicar el evangelio a estas personas, y muchos van a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y quiero decir en este punto que todo lo que le sucede a los hijos de Dios va a ayudarlos de alguna manera para bien. No fue bueno que hayan naufragado, gloria a Dios, ninguno se ahogó. Imagínense lo que significa la tragedia. Si ya dice la historia que Juan Wesley, cuando estaba por naufragar el barco, ustedes saben cómo se sentía, temiendo que iba a morir en el mar. Pero lo que le pasó al apóstol Pablo va a redundar en que muchos conozcan el evangelio. Y estoy seguro que el apóstol Pablo hasta gracias le daría a Dios porque le permitió naufragar con tal de que el evangelio sea predicado. Porque el apóstol Pablo muchas veces dijo: yo estoy dispuesto a hacerme lo que quieran ustedes con tal de que todos lleguen al conocimiento del evangelio del Señor Jesucristo. Y estas personas llegaron a conocer el evangelio. Bien, el texto habla de una fogata que fue encendida porque hacía mucho frío y ellos estaban mojados porque habían naufragado. Hablemos del frío y usemos esta figura de la fogata y del frío en los aspectos espirituales. Primer punto, el frío espiritual. La Biblia habla del frío y del calor, del caliente y del frío en Apocalipsis, capítulo número 3, verso número 15. Ustedes conocen este verso. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Está diciendo el texto de Apocalipsis allí, dando a entender que lo que el Señor quiere es que nuestra vida espiritual sea caliente y no fría. Entonces, podríamos decir que una persona que está caliente espiritualmente es porque tiene comunión con Dios, es porque está cerca de Dios, es porque está viviendo en la intimidad con nuestro Señor. Y estar frío sería todo lo contrario, estar alejado de Dios, estar apartado de Dios. Eso podríamos decir que es estar espiritualmente frío. ¿Qué cosas te enfrían espiritualmente a ti?
¿Qué cosas me enfrían espiritualmente a mí? La sociedad de hoy, en la que vivimos hoy día, hermanos, es un lugar espiritualmente frío para los que creemos en Dios. No me diga usted que esta sociedad en la que vivimos nos estimula a estar espiritualmente vivo, potente, poderosos en el Señor. No, para nada. Todo lo contrario. La sociedad de hoy es un refrigerador, es una conservadora, es como estar en el Ártico o en el Polo Sur espiritualmente. Las personas, a causa del pecado innato, tienen la tendencia a estar lejos de Dios. Por el pecado innato en el que vivimos como sociedad, la tendencia a estar lejos de Dios, no cerca de Dios. La sociedad en la que vivimos te va a empujar siempre a alejarte de Dios, no a acercarte a Dios. Muchos de los amigos que ustedes tienen que no son cristianos, no me digan que los impulsan, que los empujan y que los animan a acercarse a Dios. Es todo lo contrario. ¿Ya vas a ir a canutear otra vez? ¿Ya te lo voy a pasar metido en la iglesia? Eso es lo que dicen los amigos en el mundo secular. Entonces, de ninguna manera el mundo me acerca a Dios, todo lo contrario. Quiere que te alejes. ¿Y por qué no decirlo? Hay épocas frías también espiritualmente en nuestra vida. También hemos vivido momentos de frialdad. A lo mejor no quiera Dios que estos 18 meses que hemos estado lejos de la casa del Señor, a lo mejor para algunos han sido ocasión de alejamiento, de enfriamiento espiritual. A lo mejor. Una de las grandes incógnitas que nosotros teníamos antes de hacer los cursos presenciales era cuánta gente iba a querer volver al templo. Porque ya los psicólogos nos estaban hablando acerca del síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es el deseo que la gente tiene de no ir al templo, de quedarse confortable y cómodamente en la casa. Ese es el síndrome de la cabaña, no salir de la zona de confort. Y nuestra preocupación era cuántos hermanos iban a venir. Un día conversando con un pastor decía, yo creo que cuando llegue el momento de ir presencialmente al templo, se van a cortar las winchas y la gente va a correr desesperadamente por llegar al templo. En verdad que no ha sido así, queridos hermanos. No ha sido así. ¿Será porque estamos padeciéndome del síndrome de la cabaña cuando se trata de ir a la casa del Señor? No lo sé. Conversaba el otro día con un pastor y decía, en mi congregación solo hay una persona que quiere volver al culto presencial y esa persona se está cambiando de ciudad. Se está yendo a vivir a otra ciudad. Así que prácticamente nadie de mi congregación quiere volver al culto presencial. Hay un enfriamiento tal vez en nuestras vidas y esas épocas de frialdad que hemos experimentado a veces tienen que ver con una frialdad en el ministerio también. Tiene que ver con una frialdad a nivel congregacional. Tiene que ver con una frialdad como hijos de Dios o hijas de Dios. Tiene que ver con una frialdad en varios aspectos y sentidos. Hermanos, y muchas veces esto tiene que ver con el pensamiento y la influencia del pensamiento secular que no cree en Dios, en su poder y en su existencia. He encontrado varias críticas en las redes sociales que dicen que todavía los templos no se pueden abrir, pero los restaurantes, los estadios, los bares y los malls y los supermercados, todos se pueden abrir. Usted va en avión y lo hacen hacer una fila a 1 metro de distancia, pero en el avión lo sientan a 30 centímetros del que está al lado. Es decir, se puede en todas partes, menos en la iglesia. Así que dígame si no tengo razón cuando digo que esta sociedad, en vez de provocar que usted y yo nos acerquemos a Dios, lo que hace es entrampar esa comunión con Dios para que estemos alejados. Entonces esto pasa por cada uno de nosotros. Hermano, usted va a estar tan cerca de Dios como usted quiera estar.
Porque nadie va a venirle a apoyar y a decir acércate al Señor, a no sea la iglesia o el Señor por su Espíritu Santo que nos va a hablar a nuestro corazón para que nos acerquemos a Él. A veces también el enfriamiento pasa por la falta de oración, por la falta de la lectura bíblica. Cuando hablo de enfriamiento estoy hablando de una condición de lejanía del Señor. Y cuando estoy hablando de estar calentito como en esta fogata, estoy hablando de estar en comunión con Dios. Hermanos, los bárbaros, dice ahí, bárbaro dice la traducción, no es la mejor, pero la Reina Valera dirá los naturales de Malta. Pero la 1909 dice los bárbaros. Pero tiene que ver no con bárbaro en el sentido que nosotros lo creemos. El bárbaro viene del barbar, que es un lenguaje que no se entiende. Por eso se dice bárbaro. Pero dice el texto de la Reina Valera 1960 que los naturales de Malta hicieron fuego cuando ellos venían saliendo del agua y le dijeron a la gente acérquense al fuego, caliéntense, séquense la ropa. La sociedad de hoy día no hará eso cuando se trata de acercarse a Dios. Todo lo contrario. Usted como hijo e hija de Dios tiene que saberlo. El mundo de hoy no va a querer que usted se acerque. Si usted se puede morir de frío, mejor es para el mundo de hoy. Olvídate de Dios, de la comunión con el Señor, olvídate del Espíritu Santo, olvídate de ir a la iglesia, olvídate de leer la Biblia, olvídate de todas esas tonterías. Eso es, queridos hermanos. Entonces, a veces la falta de oración de nuestra parte también hace que nos enfriemos. Si nos rendimos a ese poder del frío, podríamos morir espiritualmente. ¿Saben ustedes que hay gente que se muere del frío? Hay gente que muere de frío. Bueno, hace unos par de años atrás, 15 o 16, pasó la tragedia de Antuco y ellos murieron de frío porque quedaron sepultados en la nieve, el viento blanco. Espiritualmente se puede morir de frío también. Es decir, me alejo tanto de la comunión con Dios, estoy tan lejos de su presencia, por las razones que usted quiera, que podría morirme espiritualmente de frío. Y todas estas cosas nos pueden alejar de la comunión con Dios y por lo tanto enfriarnos y morir de frío, de hipotermia. Primer punto, la frialdad espiritual. El segundo punto, hay medios para calentarse, hay medios para entrar en calor. Hermanos queridos, la palabra de Dios dice, Jeremías 23, verso 29, dice así, Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El profeta está diciendo, está interrogando al pueblo, ¿no es acaso mi palabra como fuego? Entonces, oír la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra, es estar en comunión con Dios y calienta el corazón y aviva el espíritu. Entonces, no se olvide, si no quiere morir, hermanos queridos, de hipotermia, de frío, ore al Señor y busque la comunión con Dios. La palabra en griego para oración tiene 3 raíces y la primera raíz tiene que ver con comunión. La oración es comunión, no es solamente decir un par de frases. La oración es tener comunión. Usted puede orar y no tener comunión con Dios, entonces no ha orado. Lo que Jesús hacía en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, era tener comunión con su Padre. Pero cuidado, que se puede orar sin tener comunión con el Padre. La palabra en el griego es que la comunión tiene que ver, la oración tiene que ver con comunión. Segundo, con transformación. Y tercero, con gracia. Esas 3 raíces verbales en el griego son la palabra oración. Cuando uno de los discípulos le dijo a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entonces no se olviden, tener comunión con Dios a través de la oración y tener comunión con la palabra que es como fuego, dice Jeremías 23.
Hay que oírla, hay que leerla, porque eso nos va a calentar espiritualmente. La oración privada, la oración en grupo, la oración en familia, son como brasas que se juntan en el brasero. A nosotros nos enseñaron eso, que cuando usted quiere apagar el fuego, usted dispersa las brasas y se le apaga el fuego. Pero cuando quiere que el fuego vuelva a encenderse, junta las brasas y sale calor otra vez. Para que haya vida espiritual en usted y en mí, tenemos que juntarnos. Teníamos que hacerlo virtualmente porque no teníamos otra posibilidad. Pero ahora la tenemos, de estar aquí, de orar los unos por los otros. Y llegará el momento cuando podemos salvar ese metro de distancia que hoy día tenemos que considerar. Y podremos estar cerca del otro y orar por el otro y tocarlo, como el Señor nos dará esa oportunidad. Entonces, la palabra me da calor cuando tengo comunión con Dios a través de la palabra. La oración me da vida, me calienta, me da fuego porque tengo intimidad con Dios. Y la meditación y la comunión con Dios. El salmista en el Salmo 39 y en el verso número 3 dice: el corazón me ardía en el pecho, pensando en ello un fuego se encendió dentro de mí, y dije entonces con voz fuerte. Está diciendo el salmista, estar en la presencia del Señor. El corazón me ardía en el pecho, pensando en ello un fuego se encendió dentro de mí, y dije entonces con voz fuerte. Dice Lucas capítulo 24, verso 32. Usted conoce este episodio de los caminantes de Emaús. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras Él nos hablaba en el camino. Es que tener comunión con Dios te enciende. Tener comunión con Dios te da vida, te da calor, te alienta. La comunión con otros cristianos también nos permite estar espiritualmente avivados. Hechos capítulo número 10, verso número 2, dice el texto de Hechos 10:2, piadoso y temeroso de Dios. Está hablando de Cornelio, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este texto yo debo entender que él no oraba solo, oraba con su familia, porque está hablando de su condición de hombre de familia. Era piadoso y era temeroso de Dios, no solo él, con toda su casa, dice el texto, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermanos, vamos a calentarnos espiritualmente, vamos a animarnos espiritualmente, vamos a apoyarnos espiritualmente cuando estemos orando juntos, leyendo la Escritura juntos, exhortándonos mutuamente y alentándonos en el Señor. Primera cosa, el frío espiritual. Cuidado con el mundo en el que vivimos hoy día. Segundo, hay medios para calentarse y entrar en calor. Y tercero, para terminar, nosotros debemos encender fuegos para que otros vengan a calentarse. Los naturales de Malta hicieron fuego no para ellos, porque ellos estaban secos. Ellos encendieron fuego para que los que vienen saliendo del mar, mojados, entumidos, congelados, pudieran acercarse al fuego y calentarse y cobrar vida. Nosotros podemos hacer fuegos espirituales para que otros vengan y tengan vida. Creo que a eso Dios nos ha llamado. Creo que a eso Dios ha llamado a la iglesia. El fuego de un despertamiento espiritual se parece a la fogata que le encendieron los naturales de Malta. Hermanos, es un fuego que debe ser encendido en momentos difíciles. ¿Cuáles eran las condiciones del tiempo? Está lloviendo. Y cuando llueve no hay manera de encender un fuego, porque toda la leña está mojada.
Los fuegos se deben encender en momentos difíciles. En el momento cuando hay gente sufriendo por el frío, mojados, estilando, empapados espiritualmente, a punto de morir por el frío, es cuando hay que encender el fuego del Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia ha sido llamada para hacer eso exactamente. A veces las iglesias nos metemos en tantas cuestiones para las cuales Dios no nos ha llamado. Si en esta sociedad hay tanta frialdad, si hay tanta gente mojada espiritualmente hablando, si hay tanta gente lejos de Dios, apartada del Señor, que han perdido la comunión con Él, ¿no creen ustedes que la iglesia metodista debe encender un fuego para que la gente que está apartada del Señor se acerque y cobre vida y recobre entonces la comunión y la intimidad con Dios? Yo creo que es a eso a lo que Dios nos ha llamado realmente, a hacer fuegos para que otros vengan y cobren vida. A causa de la lluvia, las ramas estaban mojadas, el lugar estaba inundado y la atmósfera estaba húmeda. No se puede encender un fuego. No es fácil encender un fuego en esas circunstancias. Sin embargo, debe ser hecho. En lo espiritual sucede algo así, mis queridos hermanos. También hay tropiezos, también hay obstáculos para el fuego de Dios. Y cuesta mucho encenderlo. Pero lo que al mundo de hoy le hace falta, iglesias que estén avivadas, iglesias que gocen del poder del Espíritu Santo, iglesias que inviten a la gente a que vengan a tener comunión con Dios y reciban el perdón y la restauración en sus vidas. Porque en esa sociedad en la que vivimos, el fuego que necesitamos no lo pueden hacer los naturales de Malta, porque el fuego que la iglesia necesita no lo puede hacer ningún hombre, porque no es fuego hecho con la mano de hombre. Este fuego espiritual debe ser como el fuego de Pentecostés, que bajó del cielo y sobre cada uno de ellos habían lenguas de fuego. Ese es el fuego que necesitamos para la sociedad de hoy. Tiene que venir de arriba, tiene que venir del cielo, tiene que venir de Dios. A veces nosotros queremos hacer fuego humano. A veces queremos hacer fuego humano, como que reemplazando el fuego que solo Dios puede hacer. Y a Dios le desagrada eso. La Biblia habla de fuego extraño en el altar. El fuego que necesita la iglesia no puede venir de ninguna otra parte, sino solo de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y una vez que la llamita comience a encenderse, hermanos queridos, con pequeños actos de cada uno de nosotros, ese fuego, esa pequeña llama va a comenzar a crecer. ¿Saben ustedes que ellos hicieron un pequeño fuego y la gente comenzó a ayudar? Entre ellos el apóstol Pablo. Y vamos a ver qué le va a pasar por andar buscando ramitas para echarle al fuego. El Señor es la llama, Él es la luz. Dice la Biblia que Él no va a apagar el pábilo que humeare. Pero cada uno de ustedes y yo tenemos que aportar para que esta llamita se transforme en una hoguera, se transforme en un fuego grande, hermanos. Tenemos que alimentar esa llama, tenemos que alimentar ese pequeño fuego con nuestras rodillas, orando y soplando sobre él con oraciones ardientes y de todo corazón. Es la manera como ese fuego va a encender. Es la manera como vamos a hacer aquí, hermanos, un gran fuego para que todos los que están fríos del Señor puedan venir y calentarse. Ese fuego necesita combustible.
Y el apóstol Pablo sabía eso y fue a buscar ramas para que el fuego no se apagara. Cada uno de ustedes y yo también tengo que trabajar para que el fuego no se apague. ¿No ve que nosotros cantábamos esa canción? Manda fuego, Señor, manda fuego. Manda fuego, Pentecostés. Y hay varias canciones, ardiendo el fuego en mi alma está. Hay canciones que los cristianos cantamos que tiene que ver con el fuego del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que traer nuestra parte, cada uno, y no transformarnos en los que apagan el fuego. Conozco algunos que les llaman bomberos. Hay algunos cristianos que les llaman bomberos, porque más que poner combustible, quieren apagarlo. Hermanos, el fuego será de gran utilidad y no olvidemos que al diablo no le gusta eso. El pastor Luis Pérez, pastor de la iglesia de Valparaíso, me contaba que un día llegaron los bomberos a medianoche. Él era pastor de Valparaíso y los bomberos llegaron. Prosegur está al lado de la iglesia en Valparaíso. Estaba, no sé si todavía está, pero estaba. Llegaron los bomberos porque les avisaron que el templo estaba en llamas. Esto lo contó el pastor Luis Pérez. Y entraron los bomberos y comenzaron a revisar los 4 pisos que tiene la iglesia metodista de Valparaíso. Y no encontraron fuego por ningún lado. Pero la gente veía que salían lenguas de fuego de ese templo. Ese es el fuego que Dios necesita en cada uno de sus congregaciones, de sus iglesias. Y ese no es otra cosa que el fuego del Espíritu Santo, que aún los no creyentes pueden ver. Los bomberos recorrieron todo el edificio y no encontraron ni olor a humo ni nada. No era otra cosa sino que el fuego de Dios. Bueno, Satanás se molesta cuando ve que hay una iglesia encendida en el fuego de Dios y en el poder de Dios. Y va a tratar de herir a algún siervo de Dios, como lo hizo con el apóstol Pablo. Porque en el atado de leña que llevaba el apóstol Pablo, ustedes saben que iba una culebra, dice el texto. Una culebra que finalmente lo mordió. Y los lugareños dijeron: en muy pocas horas él va a morir, porque la serpiente que lo mordió es muy venenosa. El caso es que ustedes saben que al apóstol Pablo no le pasó nada. Y la gente pensaba: a este lo tuvo que haber castigado Dios porque se naufragó y naufragó para venirse a morir mordido por una culebra. No le pasó nada. ¿Sabe lo que pasó? Lo que pasó fue que trajeron a todos los enfermos de la isla a los pies del apóstol Pablo para que orara por ellos y todos los enfermos fueron sanos. Díganme si no le ayuda a bien a los que aman a Dios. Dice que trajeron los enfermos en Hechos capítulo 28 y fueron sanos por el apóstol Pablo, porque donde vieron que no se murió, entonces ellos pudieron ver esa obra sobrenatural. Todos esperaban verlo morir en corto tiempo. Y esa tremenda lección. ¿Saben qué lección yo aprendo puntualmente de este texto? Que el apóstol Pablo, aún con la condición de siervo de Dios que tenía, igual fue a buscar ramas para el fuego. Porque a la hora de encender el fuego espiritual de Dios, nadie se tiene que restar. Desde el más humilde hasta el mayor, al que él tiene el título más alto, tiene que ir a buscar ramas y leña para que este fuego no se apague. No es solamente responsabilidad de los siervos de Dios, los pastores, la pastora, pero no es solo responsabilidad de los laicos, es de todo, desde el mayor hasta el más pequeño. Todos tenemos que ir a buscar ramas para que este fuego no se apague. Así es que aquí nadie está para que le sirvan, sino que el apóstol Pablo él mismo entendió que él también tenía que ir a buscar ramas para que el fuego no se apague. Y dice que sacudió la culebra rápidamente y finalmente la culebra murió quemada. Entonces el enemigo
que quiere poner obstáculo para que el fuego de Dios se encienda, el Señor mismo se encargará de él. Hermanos, termino. Busquemos la comunión con Dios para que de esa forma nuestra vida espiritual esté siempre viva y encendida. Si usted está espiritualmente frío porque se ha alejado tal vez, usted tiene que dar los pasos para que este enfriamiento se vaya, y para eso tiene que acercarse al fogón, tiene que acercarse al fuego de la presencia de Dios. Hagamos lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, verso número 6. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es el consejo de Dios para usted y para mí? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que el Señor lo colocó en tu vida. Hay un don en tu vida, hay un ministerio, tienes que avivarlo tú. Acércate donde el fuego está, no te alejes, no te apartes, porque dije que el fuego representa la comunión con Dios, y el enfriamiento, el congelamiento y la hipotermia es alejarse de Dios. Dios nos ayude para que este que hay aquí sea un fuego al que muchos vengan a tomar fuerzas, a tomar vida, a animarse y a levantarse espiritualmente. Que Dios nos bendiga, Dios sea con nosotros. Queridos hermanos aquí presentes.